Algunas personas, cuando me visitan, me plantean por qué algunas otras tienen la habilidad para mantener un estado emocional equilibrado. ¿Es acaso que estas personas no tienen problemas? ¿Sucede que a estas personas todo les va bien? Indiscutiblemente no. Estas personas que tienen una actitud más optimista y que logran mantener un estado equilibrado en su forma de responder, fundamentalmente tienen algo que las demás no tienen. Esto me hace recordar a una persona que en algún momento dado me visitó y me dijo: Guillermo, a mí realmente la vida me ha tratado mal. Desde que nací he vivido cosas que me han llevado a ser lo que hoy soy. Curiosamente, he conocido a otras personas que, a pesar de haber vivido situaciones sumamente difíciles, han tenido la capacidad de percibir la vida de una manera mucho más optimista. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? ¿Qué hace que algunas personas ante ciertas situaciones respondan de una manera nada conveniente, mientras que otras, a pesar de vivir situaciones sumamente difíciles, tienen la capacidad de enfrentarlas, manejarlas y sacar el mayor provecho de ellas? Lo que sucede con estas personas es que han aprendido a responder de una manera diferente. ¿Pero por qué sucede esto? Recuerda, hay un planteamiento importante que nos dice que nosotros no respondemos a la realidad. Respondemos al significado que nosotros damos a esta realidad. Y es aquí donde cobra importancia esta idea que dice: no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Dicho de otra manera, ¿qué significado, de qué manera interpretas las cosas que vives? Desafortunadamente, pocas veces somos conscientes de esta situación. La mayoría de nosotros, como digo yo, nos entrenamos sin saberlo para responder de una manera que muchas veces nos daña o nos limita. Es aquí donde entonces es importante que nos demos cuenta que nosotros tenemos la posibilidad de responder de una manera diferente ante estas situaciones. Insisto, no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Es aquí también donde me gustaría comentarte que quienes han estudiado todo este proceso de la percepción de los seres humanos nos hablan de que existen dos realidades, ¿sí? La realidad de primer orden, que tiene que ver con todo aquello que puede comprobarse, y la realidad de segundo orden, que tiene que ver con cómo percibimos nosotros esta primera realidad. Y es en este segundo orden donde cada uno de nosotros va dándole significados diferentes a las cosas. De esta manera, entonces, nosotros podemos aprender a darle un significado diferente a las cosas. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que a lo mejor algunos de los patrones que nosotros tenemos para interpretar las cosas no son ni sanos ni útiles para nosotros. Es por eso que aquí lo importante es comenzar a darnos cuenta qué tipo de significado le doy a las situaciones. Sobre todo a aquellas situaciones que generalmente nos generan conflictos o problemas. Y es aquí también donde podemos hablar de algo que llamamos el reencuadre. Reencuadrar las cosas no es otra cosa más que dar un significado diferente. Es aquí donde podemos tomar como ejemplo estas situaciones de cómo ve la gente una situación, como un problema o una oportunidad. Es bien importante que nos demos cuenta que nosotros podemos crear el cambio de estos significados. Y es a partir de los significados que nosotros vamos a responder de una o de otra manera. ¿Sí? Siempre lo he dicho, indiscutiblemente el hábito, el patrón que hemos desarrollado es sumamente fuerte. Y este nos va a jalar. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquella persona que se ha entrenado sin saberlo a ver las cosas desde un ángulo negativo, va a ser muy fácil que vuelva a enrolarse en este tipo de significados. Pero es aquí donde nosotros podemos, en un momento dado, comenzar a ser conscientes de ellos para transformar esta forma de interpretar o dar significado a las cosas. Recuerda, no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Lo que tendríamos que hacer es preguntarnos constantemente en esos momentos en que las cosas no se dan como nosotros queremos. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿De qué otra manera podría
interpretar lo que me está sucediendo. ¿Qué mensaje me está enviando de tal manera que de hacer cosas diferentes podría obtener resultados diferentes? Entonces, recuerda, es importante que nos demos cuenta de que lo que ha sucedido es que hemos dejado que nuestros patrones de pensamiento, nuestras formas de pensar e interpretar las cosas se den de una manera inconsciente. Mucho de esto, como se ha ido aprendiendo a lo largo de los años. Nosotros finalmente hemos vivido a partir de lo que hemos ido aprendiendo. Por un lado, de la gente que nos ha educado, por otro lado, de las situaciones y experiencias que hemos vivido. Pero recuerda, el pasado no tiene que definir necesariamente tu presente. Tú puedes crear en un momento dado una definición diferente de lo que vives. Puedes reescribir tu historia. Puedes cambiar tus maneras de percibir las cosas. No es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Casi al principio de esta plática te hablaba de estas personas que suelen visitarme y que me dicen que la vida no ha sido nada grata con ellos. Y eso me trae a la cabeza otro caso que conocí. Y es el caso de una persona a la que le llamó la atención a una serie de periodistas y decidieron entrevistarla. Esta persona había tenido la capacidad de haber escalado dentro de un ámbito empresarial, trabajando para una empresa multinacional. Había sido capaz de llegar a ocupar uno de los más altos niveles de la organización. Y es por esto que les llamó la atención a estos periodistas y fueron a hacerle una entrevista. Y ellos le preguntaban cómo en un momento dado llegaste a alcanzar esta situación, qué te llevó a lograr este resultado. Y es así entonces que esta persona les platicaba de su experiencia. Dice, después de haber vivido de pequeño todo lo que viví, ¿a dónde querías que yo llegara? Y entonces le preguntaron, ¿nos puedes decir un poco más acerca de esto? Y les decía, mira, cuando yo era pequeño, tuve como padre a un ser humano que tenía grandes problemas. Mi padre era alcohólico, generalmente llegaba y golpeaba a mi mamá, y siendo nosotros muy pequeños nos abandonó. Fue mi madre quien trabajó para darnos esto que tenemos, que es la educación. Después de esto, yo me decía, yo no quiero repetir lo que he vivido. Y es por esto que yo decidí trabajar de esta manera para romper con mi pasado y llegar a vivir de una forma diferente. Después de escuchar esto, los periodistas le dieron las gracias y procedieron a dirigirse a un lugar en donde se encontraba otra persona. Y era una persona que había cometido un crimen y se encontraba dentro del penal. Pidieron permiso y fueron a entrevistarlo. Y entonces, estando frente a él, le dijeron, ¿puedes decirnos qué fue lo que te llevó a caer en este lugar? Y entonces esta otra persona procedió a platicarle su historia. ¿Y qué otra cosa podría hacer? Después de haber vivido como viví cuando era yo pequeño, teniendo un padre que era alcohólico y que cuando llegaba a casa generalmente discutía y golpeaba a mi mamá y que nos abandonó desde muy pequeños. ¿Qué otra cosa podría hacer? Indiscutiblemente esto marcó mi vida y eso me llevó a vivir tal como hoy vivo. Los periodistas terminaron de platicar con él y se retiraron. La historia acaba aquí, pero creo que es una historia que nos puede dejar muy claro la gran diferencia de cómo respondemos ante lo que vivimos. Ambos eran hermanos, habían vivido las mismas condiciones. Sin embargo, habían tenido una forma diferente de interpretar las cosas y de a partir de ellas actuar en consecuencia. Recuerda, no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. La invitación entonces es a que reflexiones y que te plantees de qué manera estoy interpretando lo que vivo. Qué tan útiles y empoderadoras
son estas interpretaciones que le doy a las cosas. El mejor ejemplo, insisto, es: ¿lo que vivo es un problema o es una oportunidad? Indiscutiblemente, cuando tú enfrentas una situación como una oportunidad, comienzas a movilizar recursos que están en tu interior y a buscar los elementos que pueden ayudarte a resolver esa situación. Sin embargo, cuando lo que vives lo asumes como un problema, es casi seguro que vas a empezar a limitarte, te vas a bloquear y difícilmente vas a encontrar respuesta a esa situación que vives. Es cierto, esto tiene que ver, insisto, con un entrenamiento. Nuestros patrones, como lo decía hace un momento, van a ser muy fuertes y van a estar constantemente tratando de llevarte a lo que ya aprendiste y aprendiste muy bien, a interpretar de una manera que no es útil para ti. Pero tienes la oportunidad, una vez que te des cuenta que lo estás haciendo, de buscar la manera de cambiar tus interpretaciones, de crear interpretaciones mucho más empoderadoras, mucho más enriquecedoras. Luego entonces, si nosotros nos proponemos y trabajamos para ello, estoy seguro que poco a poco vas a empezar a identificar de una forma diferente y a darles una perspectiva diferente y más útil, sobre todo, aquellas cosas que vives. No estoy diciendo que las cosas van a cambiar en el sentido de lo que te sucede. Lo que va a cambiar es tu manera de responder a lo que te sucede. Indiscutiblemente esto puede ser sumamente útil, porque vuelvo a repetirte, no actuamos en base a la realidad. Actuamos en función a lo que nosotros interpretamos de esa realidad, a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros percibimos de esa realidad. Luego entonces, si tú te entrenas, poco a poco vas a poder identificar las cosas de una manera totalmente diferente. En alguna ocasión anterior te he dicho que lo que está mal siempre está presente, que está bien también. ¿Qué quieres ver? Esto es ver el lado negativo de las cosas o darle una interpretación solo negativa a lo que vives, mientras que esto podría ser darle una interpretación más útil, más optimista y positiva para ti. Recuerda, si bien es cierto que no todos los días van a ser buenos, estoy seguro que si tú te comprometes y te esfuerzas por hacerlo, en todos los días puedes encontrar algo bueno. Voy a detenerme aquí y en un momento más regreso para continuar con el tema.